Hoy nos visita en Periodista Digital José María Báez y Pere Tudela, autor del libro Fútbol, Democracia, Fútbol, Cine y Democracia, un libro que versa sobre el ocio de masas en Madrid entre los años 1923 y 1936. Y bueno, José María, buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital para hablar de su libro. Buenos días, Juan, y muchísimas gracias a Periodista Digital por invitarme y darme la oportunidad de dar a conocer mi obra. Es un placer. Conversamos hace unos minutos fuera de micrófonos, fuera de la cámara, que bueno, pues es un libro un poco que se trata no tanto de esa época, digamos, de Madrid, pues prácticamente al filo de entrar en la contienda, en la guerra civil, sino de, bueno, pues hacer una visión un poco más amable, ¿no?, de lo que era ese Madrid de 10, 15 años antes de entrar en el conflicto. Y viendo el libro y viendo un poco, pues sobre todo que se centra en el ocio de masas, no es un Madrid muy diferente a lo mejor al que podamos disfrutar ahora mismo, ¿no? Pues esa es una de las cosas que yo he querido recuperar en mi obra, efectivamente. Se trata de un libro que estudia cómo nació el ocio de masas en Madrid y sobre todo me centro en dos espectáculos que eran muy nuevos para la población de la época, que eran el fútbol y el cine. Y quiero recordar cómo, efectivamente, lo comentabas tú, Juan, siempre vemos la época de los años 20 y 30 como el preludio de la guerra civil. Uh-huh. Y, lógicamente, yo he querido recuperar que en la época las personas no estaban esperando a que llegara el 18 de julio para que estallara la guerra civil, porque nadie sabe lo que va a pasar al día siguiente. Con lo cual, la gente, además de tener muchas tensiones políticas, que evidentemente las hubo, pues tenía un montón de preocupaciones de su vida cotidiana, de cómo divertirse, de cómo pasarlo bien y cómo disfrutar de la vida. Y eso los madrileños de los años 20 y 30 lo hacían fenomenalmente bien. Además, ahora que estamos pues en plena vorágine con la Eurocopa, sí, precisamente el fútbol en esa época, fue un auténtico fenómeno de masas. Sin lugar a dudas. Y además es que el periodo que estudio desde el año 1923 hasta 1936 es todo una auténtica explosión, porque en 1923 se inaugura el Estadio Metropolitano, uh-huh, que tiene capacidad para 23.000 espectadores, que es todo un templo del fútbol. Al año siguiente, en 1924, se inaugura el Estadio de Chamartín. O sea que el fútbol va teniendo unos estadios, unos lugares donde se puede reunir la gente ya espectaculares. Se profesionaliza el fútbol, hay todo un proceso de lograr que las personas que se dedican a esta actividad sean profesionales. Y bueno, pues hay por un lado una parte de la sociedad que se opone porque piensa que el deporte tiene que ser algo meramente de ocio y una cuestión que sea solamente para las clases más privilegiadas que pueden dedicarle un tiempo al deporte, pero en cambio hay otra gente que dice, no, mira, yo vengo a un espectáculo y yo quiero que ese espectáculo pues esté protagonizado por los mejores y si hay que pagarles, pues que se les pague. Se profesionaliza el fútbol. Como hay esta profesionalización del fútbol, hay que crear una liga para poder, uh-huh, mantener una actividad que durante un montón de meses al año genera ingresos seguros. Uh-huh. Porque hasta ese momento la única competición que había a nivel nacional era la Copa. La Copa España, Uh-huh. Efectivamente. Y entonces la Copa tenía el mismo formato que actualmente, o sea, por eliminatoria. Y si tenías mala suerte y te eliminaban el primer día, pues te has quedado ya sin ingresos, efectivamente. Y entonces, por eso, el fútbol, como estamos diciendo, grandes estadios, profesionalización, liga, es todo un cambio que se da de una manera espectacular. Y al fútbol iba un montón de gente y se lo pasaba fenomenal. Sí, pues además usted lo llama el final del fenómeno del amateurismo marrón. Efectivamente. Justamente. Era como se le llamaba en la época a los falsos amateurs, porque decían, no, el deporte tiene que ser algo que no esté contaminado por el dinero y entonces tiene que ser gente amateur. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que realmente los grandes equipos estaban ya pagando cantidades muy importantes a sus futbolistas. En este sentido, el que inició el proceso de profesionalización fue el Barcelona. Y claro, los demás equipos, pues si quieren competir con estos jugadores que se dedican durante todo el día a entrenar, a estar fenomenalmente preparados, pues tienen que tener también jugadores profesionales. Y entonces en la época se llamaba amateurismo marrón a la forma en la que se encubría el hecho de que un señor realmente lo que estaba haciendo era cobrar por jugar al fútbol. Y había diversas formas de amateurismo marrón. Había, por ejemplo, empresarios que daban trabajo a los futbolistas, falsos trabajos tapadera. Otras veces, sí es verdad que trabajaban, pero les permitían faltar, pues a lo mejor
el viernes porque se tenían que ir de viaje y el lunes no habían vuelto todavía de su desplazamiento, con lo cual pues había diversas formas de amateurismo marrón que se acaban ya en el año 26. Sí. Además también era una época en la que, bueno, pues a pesar de la distancia, pues prácticamente más de 80 años, pero también ya se asistía a los famosos fichajes mediáticos. Por ejemplo, el de Ricardo Zamora. Eso fue un dineral. Hablamos, creo que de más de 40.000 pesetas, ¿no? Creo que se llegó a pagar por el fichaje. No. Al mes. Perdón, la ficha anual, pero lo que fue el fichaje fueron 150.000 pesetas. 150.000 pesetas. Es una barbaridad. O sea, yo, no es que tenga los datos exactos, pero la sensación que debió tener la sociedad de la época es más que el fichaje de Cristiano Ronaldo, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a fichajes desorbitados. De 93 millones de euros que costó Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pero claro, 150.000 pesetas por Ricardo Zamora era prácticamente... romper efectivamente una barrera que nunca se había planteado, ¿no? Que hubiera un dineral tan enorme por pagar, para que una persona jugara. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que el Real Madrid tiene el Estadio Chamartín, quiere competir con los grandes equipos y tiene que tener grandes jugadores. Entonces, por eso efectivamente fichó a Zamora, que era ya el portero más famoso, el único deportista que en aquella época se podía comparar con los toreros en la fama que tenía popular, ¿no? Y que además luego Zamora pues tuvo su carrera también como comentarista en varios periódicos, además tenía una columna. Sí, efectivamente, en el Ya, curiosamente, él contó pues cómo había sido esa famosísima final de Copa contra el Barcelona que gana el Real Madrid en Mestalla. Con una parada espectacular, que además es fotografía en varios libros de historia que tratan la historia del Real Madrid. Del periodismo deportivo es una de las fotos emblemáticas. Bueno, en aquella época no se llamaba Real Madrid porque como estábamos en la República había tenido que quitar Madrid Club de Fútbol, efectivamente. Pero vamos, el Madrid de toda la vida, el Real Madrid. Y efectivamente, Zamora, que fue protagonista fundamental en esa gran parada que supuso el final de su carrera deportiva. Y curiosamente lo que debe haber sido un fin normal y corriente, pues con el estallido de la guerra pues se convirtió también en el símbolo de toda una época, ¿no? El final de Zamora como deportista, el final de este momento en el que el deporte fue un elemento más de convivencia pacífica entre españoles de distintas ideologías y de distintos grupos sociales. También curiosidades de la vida. El Atlético de Madrid, pues dirigido, mejor dicho, gestionado por inversores inmobiliarios, la familia Gil, pero es que también en esa época también ya eran inmobiliarios los constructores los que llevaban los designios del club. Sí, efectivamente, porque el Atlético de Madrid, además, a diferencia del Real Madrid, tuvo el inconveniente de que el Estadio Metropolitano no era suyo. Por eso se llamaba Metropolitano, porque era de los dueños de la compañía que había construido el Metro de Madrid. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? No tenía un estadio fijo y entonces, pues este fue uno de los problemas que tuvo, primero, porque tuvo que cambiar de un campo de juego cuando a los dueños de la entidad les parecía bien pues que en lugar de jugar partidos de fútbol ahí se disputaran carreras de galgos o que hubiera un partido de rugby o que hubiera partido de baloncesto o algún otro tipo de espectáculos. Y luego, por otra parte, como no tenía patrimonio propio, también tenía más difícil poder acceder a grandes fichajes, con lo cual efectivamente el Atlético de Madrid pues ahí en sus orígenes estuvo un poco limitado por esta supeditación, ¿no?, a los señores de la compañía metropolitana. Y como no solo de fútbol vive el hombre, que se suele decir, también el libro pues versa de otras actividades de ocio que tienen los madrileños en aquella época. Y por ejemplo, pues nos referimos al mundo del cine. Sí. Y hay otra cosa que me ha resultado curiosa leyendo el libro, y es cómo desde el primer momento pues ni el gobierno en este caso no muestra ningún tipo de interés por la protección de lo que es la producción nacional, y cómo Hollywood consigue ya desde esa época imponer sus criterios y cómo al final toda la producción hollywoodiense gana la española. Sí, sin lugar a dudas. Curiosamente, a pesar, como tú bien dices, Juan, el gobierno español no toma ninguna medida para proteger el cine español, a pesar de las continuas peticiones de los productores y de los hombres del cine español que constantemente le piden al gobierno pues algún tipo de ayuda, algún tipo de protección. Porque el problema no es solamente que el público prefiera o no prefiera las películas de Hollywood o las películas españolas. El problema es que los estudios de Hollywood, sobre todo a partir del año 1926, hacen un tipo de contratación que es la contratación por lotes, que obligaba a que los cines que compraran la película mejor o las dos mejores películas que tuviera la Paramount o la compañía que fuera, la productora que fuera, tenían que comprar todo el catálogo.
pero es que además lo tenían que exhibir a la fuerza. O sea, no valía decir, vale, pues he comprado 10 películas o 50 películas y de las 50 películas voy a exhibir solamente las 15 que van a resultar más rentables y las otras las dejo ahí, las doy por perdidas. Las tenían que exhibir, con lo cual, ¿qué era lo que ocurría? Que no había posibilidad de que se exhibieran las películas españolas, porque no había salas, literalmente. De tal manera que este sistema de contratación por lotes es un sistema estupendo que dio la empresa, digamos, las multinacionales de Hollywood, pero que fue una evidente losa para el cine español, que no encontraba salas para poder exhibir sus películas. O sea que no habría estado mal un poco de ayuda, no para que la gente fuera al cine español, sino que por lo menos para que se pudiera exhibir el cine español. Luego, curiosamente, ahora se está dando un fenómeno a la inversa. Precisamente, bueno, pues hablando de la construcción de la Gran Vía, precisamente luego sirvió también para que fuera conocida casi como la Gran Vía del cine, porque era la meca, digamos, del cine en Madrid. Y curiosamente, la apertura de muchos cines servía también pues para que a lo mejor en la primera planta o en la planta baja se situasen grandes tiendas comerciales, por ejemplo, Madrid-París creo que era una de ellas. Sí. ¿No le da un poco, digamos, de pena ahora, 80 años después, como justamente muchas de esas grandes salas de cine lo que se han quedado nada más es para centros, en este caso, centros comerciales? Sí, pues me da muchísima pena, evidentemente, como no puede ser de otra forma. Me da pena por varios motivos. El primero, porque el cine, como se ve en el cine y en un gran cine, una gran pantalla, no se ve en ningún sitio. O sea que es una pena. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues es para lo que se construyen estos grandes palacios cinematográficos, que dieron lugar a lo que ya en la época se llamó Cinelandia. Cinelandia, un lugar en el que había una concentración de 8 grandes cines con una capacidad para unos 13.000 espectadores, que era un auténtico recinto maravilloso para poder acceder a ver películas, y que, bueno, pues con el paso de los años, efectivamente, algunas se han reconvertido en centros pues para musicales y otras, desgraciadamente, como comentabas tú, para centros comerciales, ¿no? Venta de ropa, en fin, ¿qué se le va a hacer? Lo que también me sorprende la gran producción de teatro que había en aquella época, ¿eh? Sí, y eso que a pesar que el teatro ya era de por sí la misma diferencia más o menos que puede haber hoy en día de precio, ya era prácticamente igual, la misma diferencia. Efectivamente, más o menos una entrada de teatro costaba el doble que una entrada de cine de estreno, y efectivamente la cantidad de estrenos que hay es sorprendente, porque aproximadamente debe haber unos 3 estrenos por semana, y es una cantidad, claro, que provoca una rotación de la cartelera extraordinaria, y que provoca que, bueno, pues que las obras no puedan tener mucho recorrido, lógicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta situación provocó que se hablara de la crisis del teatro, ¿no? En los años 20 y 30 se hablaba ya de la crisis del teatro, que seguimos hablando actualmente, ¿no? Por eso es verdad lo que comentaba bastante Juan, que tantas cosas que tenemos hoy en día, bueno, pues las había ya en los años 20 y 30, ¿no? El fútbol de masas, el cine que arrastraba a un montón de gente a las salas, con preponderancia absoluta del cine hollywoodiense, crisis del teatro, crisis de los toros, también se hablaba de la crisis de los toros. O sea que, bueno, pues hemos cambiado mucho, pero también mantenemos muchas cosas del pasado, ¿no? Pues más en los toros había una rivalidad evidente. Veíamos también cómo, bueno, pues el público estaba acostumbrado bien a vitorear y a sacar a sus ídolos a hombros, pero también como eran capaces de silbarle y, vamos, llenar la plaza de almohadillas. Sí, la verdad es que sí. Los comportamientos del público en ese sentido son también bastante parecidos, los que tenemos en la actualidad, con los que tenían nuestros abuelos o los bisabuelos de muchos de algunos de los que nos están escuchando. Y efectivamente los toros eran otro de los grandes templos del ocio de masas y otra de las actividades que permitían que se pudiera realizar una convivencia pacífica entre los españoles de todo signo y de toda condición social. Y en este sentido los toros también nos muestran, por ejemplo, la modernización que hubo en España. La mejora de las infraestructuras de carreteras permite que se pueda pasar una gran estrella, como por ejemplo, vamos a decir, Belmonte, pueda pasar de torear 40 corridas al año a torear 80 y pico. ¿Por qué? Pues porque lógicamente hay mejores carreteras. También, como hay más demanda, él puede subir considerablemente su caché a la hora de cobrar. Bueno, pues estamos viendo un momento de modernización, de consolidación de la industria del ocio, porque también es verdad que la gente tiene más tiempo libre, el nivel adquisitivo de los españoles
y de los madrileños, aunque yo hablo de Madrid, pero en general, bueno, pues esto es un estudio que puede ser extrapolado a otras ciudades y que sobre todo marca lo que habría podido ser el camino de España si no hubiera tenido pues el corte radical de la guerra civil. Y entonces, efectivamente, esa consolidación de la industria del ocio afecta de manera muy importante también a los toros y a los toreros, pues que van a poder multiplicar sus festejos y sus actuaciones. Otro fenómeno que también pues produce una gran revolución es la mejora o el cambio radical en lo que es la prensa escrita, los periódicos, de unos auténticos, bueno, pues panfletos, prácticamente aquello era, no había quien se lo leyese, a la introducción de los anuncios, la publicidad, sí, que generó un auténtico boom, incluso pues la introducción de noticias deportivas, que en función de cómo fuese el resultado generaba o un gran titular o de repente pues una breve reseña. Exactamente, en este sentido también estamos muy parecidos a como estaban hace 80 años, porque, bueno, para empezar estamos también en el momento en el que surge la prensa de masas, se consolidan periódicos de carácter, vamos a llamarles enciclopédicos, porque quieren tratar todos los temas, no solamente la política, que como decías tú, Juan, era el tema absoluto y además tratado de una manera bastante ardua, bastante sesuda en los periódicos del siglo XIX, pasamos a tener ahora periódicos que hablan de todo tipo de temas, que hablan de por supuesto de economía, que hablan de aspectos de la sociedad, que hablan por supuesto de la cultura, que hablan también de los deportes, que hacen crónica de las obras de teatro, de cine que se acaban de estrenar, o sea que se dirigen a un público muchísimo más amplio. Y efectivamente, como van dirigidas a un público más amplio, esto significa primero que tienen que tener más extensión, hace falta más papel, hace falta más dinero, hay que buscar ingresos y los ingresos se consiguen a través de la publicidad y la publicidad llega a los periódicos, hay ocasiones en las que puede ocupar una página entera de un periódico o media página, como pasa actualmente. Y luego, efectivamente, los periódicos, en función de cómo piensen que las noticias pueden alegrar o no alegrar, así le dan más importancia o menos, ¿no? Y podemos pasar de que en una ocasión, pues un partido de la selección nacional ocupa toda una página, 3 días más tarde la selección ha perdido y es una pequeña reseña en un margen, ¿no? O sea que efectivamente también los resultados mandan, ¿no? Lo que es curioso es que la publicidad, que bueno, pues se veía con ciertos buenos ojos en prensa, en la prensa escrita, en cambio en radio costó un poquito más, sobre todo pues los oyentes se cansaban rápidamente si había más de 5 minutos de publicidad, que es lo que muchas veces pues tenemos que soportar en determinadas cadenas, como esa persona o cambiaba el dial, bueno, las 2 o 3 cadenas que había en aquella época, o directamente pues apagar el receptor. Así es, efectivamente, y hay que recordar a nuestros oyentes que en aquella época es cuando empieza la radio en España, cuando empieza la radio comercial, pues a partir de mediados de la década de 1920, y entonces la gente se tiene que acostumbrar a un nuevo medio de difusión de la información. Y bueno, pues le resulta muy desagradable estar escuchando consejos, promociones o, bueno, le llamen como le llamen, al fin y al cabo publicidad. Y como esto generaba un rechazo muy fuerte, pues intentaban que la publicidad fuera o breve o por lo menos intentar que apareciera más como consejos que como propiamente lo que es, ¿no? El deseo de vender un determinado producto. Y efectivamente, bueno, pues en ese sentido Unión Radio, que fue la radio más importante de finales de los 20 y la década de los 30, siempre hacía mucho hincapié en que su publicidad tenía sobre todo la finalidad de aconsejar y que los oyentes pudieran estar mejor informados. O sea, se intentaba dar un poco un matiz pedagógico a la publicidad. En este medida, ya por ir terminando, José María, también podemos hablar ya de la primera gran guerra mediática, gran guerra de medios, porque por un lado teníamos Unión Radio, pero por otro lado estaba Radio Ibérica, que era la competidora a la que incluso, digamos, se le acusó de que la otra radio que se había creado, Radio Castilla, era filial de Unión, de Radio Ibérica. De Radio Ibérica. Y además es que eso era muy importante porque en aquella época, como la posibilidad de emitir era limitada, pues tenían que ir distribuyéndose las horas para poder utilizar cada una de las cadenas de radio, podía utilizar durante un momento, o sea, durante un par de horas, el tiempo radiofónico. Y entonces el tiempo de emisión, con lo cual efectivamente el hecho de que de las 3, 2 fueran socias, pues podía generar, bueno, generó de hecho, muchas tensiones.
pero bueno, pues por el buen hacer, sobre todo de Ricardo Urgoiti, que era el director de Unión Radio, que fue, bueno, pues un hombre extraordinario, finalmente Unión Radio es la que consigue consolidarse frente a sus competidoras, ¿no? Ricardo Urgoiti es un personaje al que yo, bueno, quiero rendir un pequeño homenaje aquí, porque fue uno de los hombres fundamentales en la difusión del ocio de masas y de la información de masas, porque fue uno de los inventores de uno de los primeros sistemas sonoros que hubo en España, que era el filmófono. Creó una empresa dedicada a la distribución, a la exhibición de películas y luego a la producción también de películas. Él mismo fue deportista. Su padre, Nicolás de Urgoiti, había sido el fundador del Sol. Él es, como estamos hablando, también uno de los hombres fuertes de Unión Radio. Él, de hecho, había visitado Estados Unidos a principios del siglo XX y había visto cómo la radio y en general los medios de comunicación tenían una importancia fundamental, y por eso él es consciente cuando llega a España de la importancia que tiene que tener, pues eso, la difusión de la radio. Es uno de los primeros que cree en el cine sonoro. O sea, fue un personaje muy, muy importante, Ricardo. O sea, que en cierta medida se le podía tildar, salvando las distancias cronológicas, como el Jesús de Polanco de la época. Pues tal vez sí, tal vez no sea una mala comparación, sí, ¿verdad, Juan? Sí. Pues José María, un placer haberte tenido aquí en Periodista Digital y bueno, pues nuevamente felicitarte por el libro, y que nos queda pues eso, recomendarle a nuestros lectores pues que lo compren y que lo disfruten. Pues yo quería agradeceros, por supuesto, la oportunidad que me habéis dado de poder hablar con vosotros en esta charla tan agradable, que la verdad es que ha sido un placer. Y luego pues recordar un poco la idea que comentábamos al principio, que efectivamente en los años 20 y 30 hubo muchas tensiones, hubo mucha tensión política, pero hubo también puntos de encuentro y hubo elementos en los que se demuestra que la población pues podía convivir en paz. Dicho de otra manera, la guerra estalló porque estalló, pero no tenía por qué estallar. No es a la fuerza tenía que venir la guerra. Si nosotros estudiamos solo los elementos de conflicto, llegamos a la conclusión de que solo es posible el conflicto. Pero si estudiamos también otros elementos que formaban parte de la vida de las personas, nos damos cuenta de que el abanico de posibilidades se abría. Y bueno, vino la guerra, desgraciadamente, pero no tenía por qué haber venido. A lo mejor había habido otras posibilidades. Muchas gracias otra vez. Y muchísimas gracias a ti, José María, y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.